¿Sabrías identificar una llamada de auxilio, aunque viniera en forma de dibujos y números? Isadora tiene solo 8 años. Él nunca dijo una palabra en clase, pero lo que nadie sabía, hasta que llegó una nueva profesora, es que sus cuadernos escondían una dolorosa verdad. Esta es la historia de una niña brillante, silenciada por quienes deberían haberla protegido, y de un adulto que decidió escuchar donde nadie más lo haría. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntenme en los comentarios desde dónde están mirando y qué harían si vieran un grito escondido en el silencio. Esa mañana, el profesor Daniel llegó antes de lo habitual. Todavía faltaba media hora para el timbre, pero quería repasar algunos apuntes antes de la primera clase. Mientras pasaba por el pasillo de segundo año, notó a Isadora ya sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, los brazos cruzados sobre las rodillas y la mirada perdida en un punto fijo del suelo, ajedrezado. Nadie parecía notar su presencia, como si fuera parte del mobiliario olvidado de la escuela. Para otros, fue simplemente un día normal. Para Daniel, había algo fuera de lugar, algo que no podía explicar, pero lo sentía. Una inquietud recorrió su piel, de esas que no se pueden explicar lógicamente, que solo se notan cuando aprendes a escuchar el silencio. Isadora no habló. No pregunté, no sonrías, pero en sus cuadernos había un universo que gritaría si alguien tuviera el coraje de escuchar. Esa misma mañana, mientras los demás alumnos copiaban una actividad sencilla sobre animales, ella dibujó una serie de símbolos matemáticos tan complejos que parecían sacados de un laboratorio de física cuántica. Garabatos rojos rodeaban los números con precisión obsesiva. Daniel se acercó en silencio y, sin tocarla, le pidió suavemente ver qué había hecho. Ella no reaccionó, simplemente empujó el cuaderno suavemente hacia el borde del escritorio. Era como decir, mira si quieres, pero entiende si puedes. En la última hoja, un patrón repetitivo llamó la atención. Líneas binarias mezcladas con símbolos de castigo y repeticiones numéricas exactas. Y justo al final, en clave, había una frase que hizo tragar saliva a Daniel. Me duele cuando me obligan a callar. Daniel pasó el resto de la mañana con esa frase martilleándole la cabeza. Intentó enseñarle, pero se encontró mirando a Isadora con frecuencia, tratando de descifrar qué más podría estar diciendo sin palabras. La mayoría de los profesores ya se habían acostumbrado a su presencia silenciosa, tratándola como la chica difícil del segundo año. Algunos incluso evitaron interactuar, justificando que ella realmente no respondía. Pero Daniel no podía aceptar eso. Durante el recreo buscó a la psicóloga del colegio, pero ella estaba en otra unidad. Entonces decidió regresar a la habitación de Isadora, donde ella seguía, sola, con la misma mirada fija en el suelo y el cuerpo encorvado como si quisiera desaparecer. ¡Sepum! Sentó lejos, en el rincón opuesto de la habitación, y simplemente observó. Poco a poco sacó otro cuaderno y comenzó a garabatear de nuevo. Era diferente al de clase, más íntimo, casi secreto. Los golpes parecían repetirse con enojo, como si estuviera tratando de extraer algo del papel. Daniel esperó hasta que ella dejó el lápiz y cerró su cuaderno. Ella no lo miró en absoluto, pero antes de irse, discretamente empujó el cuaderno debajo de su escritorio y se fue sin decir nada. Eso no parecía una coincidencia. Cuando todos los estudiantes regresaron del recreo, Daniel sacó discretamente el cuaderno que había dejado Isadora y lo abrió con cuidado. Las primeras páginas eran un caos aparente. Formas geométricas inconexas, secuencias de ceros y unos
y algoritmos que apenas entendía. Pero en algún punto intermedio, algo empezó a tener sentido. Los símbolos se repetían alrededor del dibujo de una silla de madera, con flechas que apuntaban a las patas de la silla y un patrón numérico en 1900. Espiral. En la parte superior de la página, en letras muy pequeñas, había un código binario que una vez descifrado decía: "No puedo escapar". Fue en ese momento que Daniel comprendió que aquello no era solo una habilidad matemática inusual, era un grito, y nadie hasta ese momento había escuchado. Esa misma tarde, Daniel no pudo seguir como si nada hubiera pasado. Mientras los demás profesores charlaban en la sala de profesores sobre las tareas y los boletines de calificaciones, él estaba en el laboratorio de informática intentando descifrar los otros códigos en el cuaderno de Isadora. Abrió una pestaña para convertir binario a texto y otra para verificar patrones numéricos. Con cada frase decodificada, la incomodidad dentro de él solo crecía. No puedo sentarme. Viene de noche. Mi madre no lo ve. Los escritos estaban dispersos entre los dibujos, ocultos como si temiera que alguien los descubriera, o peor aún, que nadie los descubriera nunca. Daniel sintió un peso en el pecho, como si cargara con la responsabilidad de no dejar que esto pasara desapercibido. Era nuevo allí. No estaba familiarizado con los procesos de la escuela, pero sabía que debía proceder con cuidado. Isadora no solo era diferente, era una niña que pedía ayuda de una manera que solo alguien que realmente prestaba atención podía entender. Al final del día, regresó a la oficina de coordinación y pidió hablar con la psicóloga, quien afortunadamente ya había regresado. Le mostró algunas copias que había hecho del cuaderno de la niña y le explicó lo que había estado observando. El psicólogo escuchaba en silencio, hojeando las páginas con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la tristeza. Después de unos minutos, respiró profundamente y dijo que ya había sido advertida por otros profesores sobre el comportamiento de Isadora, pero que nunca se consideró que nada fuera lo suficientemente grave como para intervenir. Daniel le diagnosticaron autismo. Es común que tengan convulsiones y patrones obsesivos. La escuela lo considera parte del espectro autista, explicó, intentando mantener un tono neutral. Pero Daniel no aceptó esa respuesta. Para él, esto era más que un comportamiento atípico. Fue demasiado específico, demasiado doloroso. Era una inteligencia que luchaba por existir bajo una capa de miedo. Y si no hacían nada, este niño podría seguir siendo silenciado de maneras que nadie allí parecía dispuesto a ver. Al día siguiente, Daniel decidió no esperar más a nadie. Llegó con el celular cargado, una carpeta con copias de los cuadernos de Isadora y la mente llena de notas sobre comunicación alternativa y autismo de alto funcionamiento. No era psicólogo ni policía, pero sabía que un niño de 8 años no escribiría "viene de noche" como una broma. Durante la clase prestó atención a cada movimiento de Isadora. Ella evitaba todo contacto visual, pero reaccionaba intensamente a los estímulos auditivos. Giraba bruscamente la cara cuando se le caía un lápiz, se estremecía cuando alguien hablaba demasiado alto, se mordía con fuerza la manga cuando tenía que esperar, y lo más importante, se negó a sentarse. Todo el tiempo permaneció de pie, con el cuerpo ligeramente inclinado, como si sentarse le resultara doloroso. No fue solo resistencia, estaba sufriendo. Daniel fingió calificar exámenes, pero mantuvo sus ojos fijos en ella todo el tiempo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, durante el descanso, ella estaba garabateando algo en el costado del
tablero, con el cuerpo girado para que nadie más pudiera verla. Después de que los estudiantes salieron al recreo, Daniel corrió al pizarrón y vio una extraña secuencia de símbolos, mezclados con dibujos simples. Una silla, una mano cerrada, una secuencia de números de 5 dígitos repetida 2 veces. Al lado, un pequeño punto rojo dibujado con un marcador. Nada de esto parecía aleatorio. Era como un mapa. En ese momento, tomó una foto con su celular y borró el pizarrón con el borrador del aula para que nadie sospechara. Pasó el descanso sentado solo, mirando la foto y tratando de comprender. La repetición de números parecía referirse a fechas. El punto rojo tal vez era un lugar. La silla siempre estuvo presente y la mano cerrada dolía mirarla. Había demasiada fuerza en ese dibujo. Cuando regresó a la habitación, Isadora ya estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared, con las rodillas presionadas contra el pecho. Ella sabía que él lo había visto. Y por primera vez, ella levantó la vista y encontró su mirada. No tengo miedo, pero como si dijera, ¿entiendes? Esa mirada de Isadora quedó grabada en la mente de Daniel por el resto del día. Era difícil de explicar, pero sentía que ella había confiado en él. Incluso sin hablar, incluso sin tocar. Ella le entregó un pesado secreto, con la esperanza de que él supiera cómo llevarlo a cabo. Y no podía fallar. Después de clase, fue a la administración de la escuela y pidió una reunión urgente. El director lo recibió apresuradamente, con cara de cansado y con aire de quien ya ha escuchado demasiadas quejas para un día. Mostró las copias, explicó los códigos, contó lo que vio en el tablero. La respuesta fue casi ensayada. Tienes que tener cuidado, Daniel. Estas interpretaciones pueden estar distorsionadas. Estamos tratando con un niño con autismo severo. Muchos de estos comportamientos son parte del diagnóstico. Pero él insistió. Preguntó si alguien había hecho una visita domiciliaria, si tenían registros médicos recientes, si alguien había hablado con el hermano de la niña. El director vaciló. La madre fue llamada varias veces, pero nunca apareció. Quien trae a Isadora es el padrastro. Daniel sintió que se le revolvía el estómago. Aquella figura de su padrastro, a quien ya había visto 1 o 2 veces en la puerta de la escuela, ahora parecía central. Un hombre silencioso, de mirada dura, que ni siquiera intentaba ocultar su incomodidad por estar allí. Recordó que una vez jaló con fuerza del brazo a Isadora cuando ella tardó mucho en irse. En ese momento me molestó, pero pasó desapercibido. Ahora tenía sentido. Regresó a casa con la cabeza hirviendo y apenas podía comer. Pasó la noche revisando los cuadernos digitalizados, los códigos, los dibujos, como si cada línea llevara una queja. Y llevado. A las 2 de la madrugada le envió un mensaje a la psicóloga escolar. Necesito tu ayuda mañana. No exagero, es real. Sabía que podía estar metiéndose en algo serio, que podía perder su trabajo, que tal vez nadie le creería. Pero peor que eso sería permanecer en silencio. Y que Isadora continúe también. A la mañana siguiente, Daniel llegó antes que todos. Ella reimprimió los registros más claros que tenía y puso todo en una carpeta etiquetada con el nombre del estudiante. En la primera clase apenas podía ocultar su tensión. Observé a Isadora todo el tiempo, alerta a cualquier nueva señal. Durante una actividad de dibujo libre, tomó una hoja de papel y comenzó a dibujar lo que parecía una habitación. Era pequeño, cuadrado, con una silla en el medio y marcas circulares en el suelo, como si fueran rastros de algo repetido. Daniel se acercó lentamente, respetando su espacio.
Cuando terminó, empujó la sábana hacia el borde de la mesa, tal como había hecho la última vez. Al lado de la silla dibujada había un código binario. Él ya sabía descifrarlo de memoria. Dolor todos los días. Pero no puedo gritar. Daniel sintió una opresión en el pecho. Aquella niña transformaba el sufrimiento en lenguaje, y cualquiera que no supiera leer nunca entendería lo que ella trataba de decir. Al final de la clase, Daniel llamó al psicólogo a la sala. Mostró el nuevo dibujo, explicó cómo había ido la comunicación y qué sospechaba. Ella permaneció en silencio por un momento, visiblemente conmocionada. Cogió con cuidado el dibujo y dijo que conocía a un colega que se especializaba en comunicación alternativa y autismo de alta capacidad. Tal vez podamos intentar algo con ella. Una forma de grabar todo esto de forma segura, sugirió. Daniel aceptó inmediatamente. Quedaron en encontrarse al día siguiente, fuera del horario escolar, en una sala privada. Sería un intento de extraer, con respeto y aceptación, lo que Isadora había estado gritando en silencio durante tanto tiempo. Esa tarde, Daniel acompañó a Isadora hasta la puerta de la escuela. El padrastro ya estaba allí, apoyado en el coche, con los brazos cruzados y la misma mirada vacía. Cuando vio a Daniel junto a la niña, frunció el ceño y chasqueó los dedos ruidosamente, como si llamara a un perro. Isadora se quedó congelada. Daniel vio, y nunca olvidaré ese gesto. En la mañana de la cita con el especialista, Isadora llegó más agitada de lo habitual. No habló, como de costumbre, pero se negó a entrar al aula y siguió caminando en círculos cerca de la puerta. Daniel notó el patrón. No era una rabieta, era ansiedad. Se acercó a ella con calma, le preguntó si quería dibujar en otra habitación, y ella simplemente asintió. Juntos fueron a la sala privada, donde ya los esperaban el psicólogo y el especialista. Era un ambiente acogedor, con iluminación tenue, cojines en el suelo, juguetes táctiles y silencio. Isadora no dudó en entrar. Tan pronto como vio una caja con lápices y papeles, fue directo a ella y comenzó a trabajar como si supiera exactamente lo que había venido a hacer. Nadie necesitaba explicar nada. Dibujó durante casi una hora sin parar, alternando entre formas geométricas, códigos e imágenes simbólicas. En una de las sábanas dibujó una cama rodeada de sombras, con ojos en las paredes y una línea roja que la atravesaba toda. En la esquina inferior, de nuevo, un mensaje en binario: Él viene cuando mi madre duerme. La especialista al ver esto se disculpó y salió de la habitación. La psicóloga la siguió. Daniel se quedó con Isadora, simplemente observando. Parecía más aliviada, como si cada brazada le quitara un poco del peso que llevaba. Cuando los dos profesionales regresaron, trajeron una propuesta: grabar una sesión con Isadora, utilizando recursos de comunicación alternativos. Nada forzado, solo un registro continuo de cómo se expresó, para intentar crear un dossier confiable. Daniel estuvo de acuerdo, y Isadora curiosamente también. No dijo nada verbalmente, pero asintió levemente cuando le explicaron con gestos e imágenes lo que se haría. Esto ya fue un gran paso adelante. La niña que todos consideraban demasiado cerrada fue, poco a poco, abriendo su caja negra. Y lo que había dentro era mucho más que dolor. Fue precisión, era verdad. Fue un grito de ayuda matemáticamente incontestable. La grabación se realizó 2 días después, un sábado por la mañana, cuando la escuela estaba vacía. Solo estuvieron presentes Daniel, el psicólogo y el especialista. Isadora llegó con la mochila en la espalda y los ojos hundidos,
como si no hubiera dormido bien. No hizo preguntas ni ofreció resistencia. Simplemente se sentó en la esquina de la habitación, sacó un cuaderno y un bolígrafo negro de su mochila y comenzó. El vídeo lo capturó todo. Ella dibujando en silencio, creando mapas mentales con fechas, lugares y símbolos repetidos. En un momento, escribió la palabra castigo en letras mayúsculas, con un algoritmo debajo que se repetía 4 veces. Luego dibujó lo que parecía un cinturón, al lado de un reloj que siempre marcaba la misma hora, las 9 p.m. No se necesitan subtítulos. Eso habló por sí solo. El psicólogo hizo preguntas breves, utilizando ayudas visuales, e Isadora respondió señalando imágenes o dibujando alternativas. Cuando le preguntaron dónde le dolía, dibujó el cuerpo de un niño con marcas rojas en la espalda, las piernas y las palmas de las manos. Cuando terminó la sesión, los 3 adultos guardaron silencio. Era imposible ver eso y seguir pensando que era simplemente un caso típico de comportamiento en el espectro autista. Esa niña había creado todo un sistema para ser escuchada, porque el mundo que la rodeaba insistía en no escuchar de la forma convencional. Con la grabación en mano, la psicóloga decidió activar una red de protección local y hacer llegar el material a un perito forense infantil. Daniel sabía que esto era solo el comienzo y que la escuela no reaccionaría bien. Y tenía razón. El lunes, cuando intentó informar formalmente del caso a la dirección, se encontró con frialdad. El director dijo que esto podría exponer a la escuela y que cualquier acción más incisiva, sin la autorización de la familia, sería un problema. Tienes buenas intenciones, Daniel, pero estás yendo demasiado lejos, dijo antes de terminar la conversación. Salió de la habitación con el corazón acelerado. Estaba solo, pero no pude regresar. Esa misma semana, las cosas empezaron a ponerse más tensas. El padrastro de Isadora comenzó a aparecer con más frecuencia en la puerta de la escuela, incluso fuera del horario de entrada o salida. Él se paraba al otro lado de la calle y observaba. Él no habló con nadie, solo se quedó mirando. Daniel lo vio al menos 3 veces en días diferentes y cada vez sintió lo mismo, un escalofrío en la columna. Decidió informar esto a la coordinación, pero nuevamente fue ignorado. Dijeron que se estaba volviendo paranoico y que necesitaba separar sus preocupaciones personales de su papel como profesor. Pero Daniel sabía lo que hacía. No fue ninguna exageración. Fue instinto. Al día siguiente, llamó discretamente a Hugo, el hermano mayor de Isadora, durante el recreo. No lo presioné, solo dijo que quería entender mejor lo que estaba pasando en casa y que estaba preocupado por su hermana. El niño bajó la mirada y dudó, y después de unos segundos pronunció una frase seca, casi inaudible. Dice que es extraña, que necesita aprender a obedecer. Fue la confirmación que Daniel necesitaba. Ya no había dudas. El problema era que nadie quería tocarlo. La escuela era evasiva, la madre de la niña estaba ausente y el padrastro parecía cada vez más presente y amenazante. Daniel volvió a hablar con la psicóloga y juntos decidieron formalizar la denuncia y contactar con los servicios de protección al menor, adjuntando todos los registros, incluido el vídeo de la sesión con Isadora. Fue un proceso lento y tenso. Mientras esperaban la respuesta oficial, Isadora comenzó a mostrar más signos de miedo. Empezó a llevar los cuadernos pegados al pecho como si fueran una armadura. Cuando alguien la tocaba sin previo aviso, ella se estremecía y murmuraba sonidos casi inaudibles.
Un día, durante una actividad, dibujó una silla de madera con clavos apuntando hacia arriba, rodeada de flechas. Junto a él escribió: «Me hacen sentar hasta que aprenda». Daniel tuvo que salir de la habitación por un minuto. Me costó contener las lágrimas. ¿Cómo podía un niño de 8 años cargar con tanto sin decir jamás una palabra? La respuesta del Consejo de Guardianes llegó una semana después, en forma de una discreta visita a la escuela. Una orientadora, acompañada de una trabajadora social, fue recibida por la dirección, quien recalcó que todo estaba bajo control y que se trataba de un niño con necesidades especiales. Eso era todo. Pero Daniel y la psicóloga ya habían agendado un momento privado, fuera de la vista de todos, para entregar el material completo. Los dos profesionales observaron el vídeo de Isadora en absoluto silencio. A veces intercambiaban miradas breves, como si todo se estuviera confirmando allí, ante sus ojos. Cuando terminó, la consejera respiró hondo y dijo: «Actuemos de inmediato. Esto es serio, muy serio». Fue la primera vez que Daniel sintió que alguien externo realmente le creía, pero el alivio duró poco. Al día siguiente, la madre de Isadora no llevó a su hija a la escuela, y nadie contestó el teléfono en todo el día. Al tercer día de su ausencia, Daniel apenas podía ocultar su angustia. Caminaba por los pasillos como un alma perdida, con el móvil en el bolsillo y el corazón en la garganta. Hasta que, alrededor del mediodía, vio un coche detenerse al otro lado de la calle. Era el mismo coche de siempre. El padrastro bajó solo y se quedó frente a la puerta, como si esperara algo. Pero Isadora no estaba allí. Se quedó allí casi 20 minutos y luego se fue a toda velocidad. Eso parecía un mensaje. Más tarde, el Consejo de Tutela se puso en contacto con nosotros. Dijeron que fueron a la casa, pero no encontraron a nadie. La madre y los dos niños habían desaparecido. Los vecinos informaron que 2 días antes vieron a la familia salir con maletas. Daniel sintió que el suelo desaparecía. Fue como si todo el esfuerzo hubiera sido en vano, como si la muchacha que intentaba salvar se le hubiera escapado de entre los dedos, no por elección propia, sino por abandono. El sistema había fallado, una vez más. En los días siguientes, Daniel continuó yendo a la escuela, pero todo parecía diferente. El aula estaba llena, pero había un vacío que era imposible ignorar. El rincón donde solía estar Isadora parecía más oscuro y más frío. Sus colegas apenas notaron su ausencia, algunos incluso parecieron aliviados. La maestra sustituta de la tarde dijo algo como: «Daba mucho trabajo, ¿no?». Y eso hizo que Daniel saliera del salón en medio de la conversación. ¿Cómo es que no pudieron ver? ¿Cómo podrían no sentir? Empezó a preguntarse si él mismo había fracasado en algo. ¿Actuaste lo suficientemente rápido? ¿Podría haber ido más lejos, haber hecho más? Pero cada vez que pensaba en darse por vencido, recordaba sus ojos, ese breve momento en que ella lo miró como si confiara en él, y eso fue suficiente para mantenerlo en marcha. Él sabía que aún no había terminado, y yo no iba a ser otro que se quedara sentado sin hacer nada. 2 semanas después, una llamada inesperada lo cambió todo. Era el consejero. Habían localizado a la madre y a los niños en otra ciudad, luego de que Isadora fuera llevada inconsciente a un hospital con una sospecha de convulsión. Los médicos identificaron lesiones antiguas que no concordaban con las explicaciones de la madre. Al hacer un escaneo completo de la historia, descubrieron el proceso en curso abierto por Daniel y el psicólogo. Esto fue suficiente para llevar el asunto nuevamente a los tribunales. La madre,
apática y visiblemente desorientada, no reaccionó a la intervención. El padrastro, por su parte, huyó en cuanto se enteró de la visita del equipo técnico. Isadora fue alojada temporalmente en un albergue seguro, bajo atención médica y con apoyo psicológico constante. Cuando Daniel recibió esta noticia, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, finalmente estaba fuera de peligro. Todavía era demasiado pronto para hablar de victoria, pero fue un nuevo comienzo. Daniel solicitó permiso para visitar a Isadora en el albergue, y luego de algunas conversaciones con el equipo técnico y el juez del caso, la solicitud le fue concedida. La condición era sencilla, que su presencia fuera positiva para él. Proceso de adaptación de la niña. En la mañana de la visita trajo los mismos cuadernos que ella usaba para dibujar, aquellos que él había guardado con tanto cuidado. Cuando llegó, Isadora estaba sentada en el suelo, con una almohada en la espalda y los pies descalzos. Sus ojos aún evitaban el contacto, pero cuando vio los cuadernos, extendió su mano con calma. Tomó uno de ellos y lo hojeó como si redescubriera una parte olvidada de sí misma. Y luego, lentamente, comenzó a dibujar de nuevo. Daniel no dijo nada. Él simplemente se quedó allí, lo suficientemente cerca para que ella supiera que estaba allí. Y por primera vez, diseñó algo nuevo. Un puente, entre dos lados distantes, con una pequeña figura a un lado, ella, y otra figura al otro lado, alguien con un maletín bajo el brazo. Era él. Después de este encuentro, el vínculo entre ambos se hizo aún más fuerte. Daniel comenzó a participar en sesiones de terapia supervisadas, ayudando a desarrollar nuevas formas de comunicarse con Isadora. El personal del refugio dijo que estaba logrando un progreso significativo, menos crisis nerviosas, más interés en actividades sensoriales y un ligero aumento en el contacto visual. Una vez, durante una actividad lúdica con imágenes, señaló una foto de una casa con las ventanas abiertas y dijo, casi en un susurro, «Allí hay aire». Fue la primera palabra que pronunció desde que fue rescatada. Nadie lo celebró en voz alta, pero Daniel contuvo las lágrimas con fuerza, porque no era solo una palabra, fue la libertad. Fue como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde poder respirar, y donde ya nadie la obligaría a callar. Con el tiempo, el caso de Isadora ganó más atención. El material recopilado por Daniel y el psicólogo fue adjuntado al caso como prueba central. Los expertos analizaron los dibujos, los patrones matemáticos, las grabaciones de vídeo. La defensa intentó alegar que todo era producto de la imaginación de un niño con autismo severo, pero los expertos fueron unánimes. Se trataba de un sistema coherente de comunicación no verbal. Isadora estaba diciendo la verdad, a su manera. El Ministerio Público solicitó una audiencia especial, con escucha protegida, adaptada al perfil de la niña. Daniel fue llamado como testigo. Pasó noches sin dormir antes de testificar, reviviendo cada detalle, cada pista ignorada, cada mensaje escondido en hojas garabateadas. Cuando llegó el día, entró en la habitación con las manos sudorosas y el corazón pesado, pero solo. Bastó ver a Isadora sentada allí, con un dibujo en sus manos y un collar azul colgando de su cuello, para recordar por qué estaba allí. No se trataba de él, se trataba de ella, sobre su derecho a ser finalmente escuchada. La audiencia comenzó en silencio. El juez, experimentado y con expresión tranquila, pidió a todos respetar el tiempo de Isadora. La psicóloga entró con ella y se sentaron uno al lado del otro. La muchacha llevaba consigo una hoja de papel doblada por la mitad, en la que había dibujado de nuevo el puente,
pero ahora con 3 figuras cruzándose juntas. Cuando le preguntaron si quería hablar, Isadora guardó silencio durante unos segundos. Todos allí ya esperaban que ella no dijera nada. Pero de repente, en voz baja y firme, exclamó: «Estoy bien, solo quería vivir sin miedo». No hubo nadie que no se conmoviera. La jueza respiró profundamente, se quitó las gafas y se secó los ojos. Daniel bajó la cabeza, tratando de contener las lágrimas. Esas pocas palabras, dichas por un niño que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, tenían más poder que cualquier informe, cualquier denuncia. Ahí fue cuando todo cambió, porque por primera vez Isadora habló, y el mundo escuchó. Tras la audiencia, la decisión no se hizo esperar. El tribunal otorgó una orden de protección inmediata, restringiendo completamente el contacto del padrastro con Isadora y su hermano. La madre, aunque no se la considera cómplice activa, fue evaluada como emocionalmente incapaz de garantizar la seguridad de sus hijos y perdió temporalmente la custodia. Hugo fue enviado a una institución específica para adolescentes, donde también comenzó a recibir asesoramiento psicológico. Isadora, a su vez, fue acogida por una familia de acogida capacitada para recibir a niños neurodivergentes con antecedentes de trauma. Era una casa sencilla, pero acogedora, con una mujer de voz suave, un perro que dormía en la alfombra de la sala de estar y libros por todas partes. A Daniel se le permitió tener contacto supervisado con ella, y en una de sus primeras visitas notó algo sutil pero poderoso. Ella ya no aferraba sus cuadernos con miedo. Ahora los hojeaba con ligereza, como quien contempla un pasado que ya no es necesario ocultar. El proceso penal contra el padrastro continuó, impulsado por las pruebas recogidas desde el principio por Daniel, el psicólogo y los servicios de protección infantil. La grabación, los dibujos, los exámenes médicos, todo formaba un rompecabezas imposible de ignorar. Mientras tanto, Isadora inició un lento pero visible proceso de reconstrucción. Aprendió a nombrar sentimientos con la ayuda de terapeutas, a crear historias con otros niños en el refugio e incluso a experimentar el sonido de sus propias palabras en voz alta. Todavía hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra era una conquista. Daniel seguía presente, ahora más como espectador y partidario que como salvador. Y así quería estar, cerca pero sin invadir, porque la verdadera victoria fue verla libre de ser lo que quisiera, sin que nadie intentara obligarla a encajar, obedecer o callarse. En una de sus siguientes visitas, Daniel le trajo a Isadora un pequeño regalo. Un juego de construcción de lógica binaria, de esos que fomentan el razonamiento espacial y la creatividad. Ella miró el juguete, dio vueltas a la caja en sus manos y sin decir nada, esbozó una sonrisa discreta. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad. Se sentaron en el suelo del salón de la acogedora familia y ensamblaron la estructura, en silencio, como dos cómplices que no necesitaban muchas palabras. Cuando terminaron, reorganizó las piezas de una manera inesperada, formando una letra D en el centro del conjunto. Daniel no hizo comentarios. Él simplemente miró y le devolvió la sonrisa. La familia que la acogió notó el gesto y lo comentó con la terapeuta. Pequeñas señales como esa demostraban lo segura que se sentía. Esto no era solo un juego. Fue una nueva forma para ella de decir: sé que has estado aquí para mí. A pesar de los avances, todavía hubo días difíciles, crisis sensoriales, pesadillas, momentos de profundo retraimiento.
Pero la diferencia ahora era que Isadora tenía espacio para sentir, sin ser castigada por ello. La escuela recién adaptada la acogió con cuidado y el personal docente fue capacitado para comprender su manera única de aprender y comunicarse. Una de las primeras semanas pidió una hoja en blanco en medio de la clase y escribió una breve serie de palabras. El dolor vive aquí, pero ahora tiene una ventana. La maestra guardó esa nota como si fuera una reliquia, y en cierto modo lo fue, porque allí estaba el resumen de todo. Isadora no había dejado atrás el pasado, ni lo había superado por completo, pero ahora, al menos, tenía un lugar donde respirar, y una ventana a través de la cual podía ver que el mundo podía ser diferente de la habitación oscura donde había vivido durante tanto tiempo. Una tarde lluviosa, mientras Daniel revisaba algunos materiales didácticos viejos en el colegio, encontró una de las primeras fichas de Isadora que había guardado sin darse cuenta. Era una de esas hojas que todos los alumnos rellenaban con dibujos sencillos, pero la suya estaba llena de secuencias matemáticas intercaladas con símbolos que, en ese momento, ni siquiera había intentado descifrar. Ahora, mirándolo con otros ojos, todo tenía sentido. Era como si hubiera estado intentando desde el primer día, desde el primer lápiz sobre el papel, comunicarse con el mundo. Daniel guardó cuidadosamente la hoja de papel en su mochila y ese mismo día escribió un breve informe sobre el caso para un grupo de profesores. Sin dar nombres, contó lo que había presenciado, lo que había aprendido y cómo el silencio de un niño puede gritar más fuerte que cualquier grito explícito de ayuda. El texto se viralizó dentro del grupo y en pocos días llegó a profesionales de otras regiones que pidieron utilizarlo como ejemplo en formaciones y seminarios sobre maltrato infantil y autismo. Daniel nunca buscó reconocimiento. Todo lo que quería era que Isadora estuviera bien. Pero cuando vio que otros educadores empezaban a prestar atención a las señales y a repensar lo que llamaban el estudiante problema, sintió que algo estaba cambiando. Pequeño todavía, pero real. La historia de Isadora se convirtió en una especie de semilla. Recibió mensajes de profesores diciendo que, gracias a su denuncia, habían llamado al Consejo de Protección Infantil para casos similares. Otros dijeron que comenzaron a guardar dibujos de estudiantes silenciosos. Comenzaron a preguntar con más delicadeza y a observar con más atención, y sobre todo, escuchar con más paciencia. Daniel comprendió entonces que la historia de aquella muchacha de mirada baja y mente brillante no era solo suya. Fue un recordatorio viviente de que cada niño esconde un universo. Y algunos, como Isadora, solo necesitan a alguien dispuesto a descifrarlos con amor y coraje. Han pasado algunos meses desde la audiencia. El padrastro seguía prófugo, pero ya había una orden de arresto pendiente contra él. La madre de Isadora, a su vez, fue derivada a terapia psicológica obligatoria. El tribunal consideró que ella era demasiado frágil emocionalmente para comprender la gravedad de lo que estaba sucediendo dentro de su propia casa. Daniel siguió la noticia de cerca, pero sin crear expectativas. Sabía que la justicia en los tribunales era lenta, pero creía que la justicia emocional, aquella que Isadora construía día a día con pequeños avances, era la más importante. En una de las visitas mostró un cuaderno nuevo, tapa amarilla, páginas blancas, sin dibujos. En la primera página escribió en letras grandes: «Diario del día en que realmente existí». Daniel sostuvo ese cuaderno con cuidado, como si fuera un artefacto raro, porque lo fue. Esa frase decía más sobre resiliencia que cualquier discurso hermoso.
Ahora sabía que existía, y eso se vio. En el nuevo colegio, Isadora empezó a tener clases individuales en algunas materias y un seguimiento constante por parte de una psicóloga educativa. Comenzó a mostrar interés por la programación, pidió utilizar la computadora y pronto estaba creando juegos simples y patrones lógicos complejos. Los educadores quedaron impresionados por su capacidad de razonamiento y su memoria casi fotográfica. Pero lo que más le llamó la atención fue cuando, en un círculo con otros niños, uno de ellos le preguntó por qué dibujaba tanto. E Isadora respondió lentamente, porque antes era la única manera de decir que quería salir de allí. Nadie respondió. El círculo permaneció en silencio un rato, hasta que otra chica dijo, «Ya estás aquí, dibujaremos juntas». La maestra, al contarle la escena a Daniel, no pudo contener las lágrimas, porque en esa frase tan sencilla, entre niños, había una respuesta que muchos adultos nunca supieron dar. Pertenencia. E Isadora finalmente comenzó a sentirse parte de algo que no dolía. Poco después, Daniel fue invitado a hablar en un seminario sobre educación inclusiva y violencia silenciosa. Al principio se mostró reacio, él no se consideraba un orador ni un experto, pero terminó aceptando, pensando en cuántos otros profesores podrían estar frente a niños como Isadora y no saberlo. Durante la conferencia trajo copias de los dibujos, con autorización de su equipo legal, y mostró cómo cada línea, cada número, cada garabato contaba una historia que nadie quería escuchar. Habló de cómo fue desacreditado, silenciado e incluso amenazado indirectamente, pero también habló del día en que escuchó a Isadora decir, «Solo quería vivir sin miedo», y cómo eso se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Cuando terminó, todo el público se puso de pie y lo aplaudió en silencio. No para él, pero por todo lo que reveló esa historia, por el dolor que pudo ser invisible pero no lo fue, y para la niña que transformó su silencio en un lenguaje de resistencia. Después de la conferencia, una profesora se acercó a Daniel con lágrimas en los ojos. Dijo que tenía un estudiante autista que dibujaba repetidamente puertas cerradas y ojos llorosos. Dijo que hasta que escuchó esa historia, pensó que era solo una repetición del espectro, pero ahora vio que necesitaba mirar más de cerca. Daniel no dijo mucho. Ella simplemente respondió, «Empieza por preguntarle si se siente segura en tu habitación, y prepárate para escuchar la respuesta, aunque no sea con palabras». Regresó a Niños sin casa esa noche con una extraña sensación de una misión en progreso. No sentí que hubiera terminado. Sabía que el viaje de Isadora aún tenía muchos capítulos por delante, pero por ahora ella estaba viva, a salvo y en paz. Y eso fue más de lo que podría haber deseado cuando todo comenzó. En aquella escuela olvidada, con una niña sentada en el suelo y un cuaderno lleno de gritos disfrazados de fórmulas. Pasaron los meses. La vida continuó como suele ocurrir, pero no todo volvió a la normalidad. Y tal vez eso fue lo correcto. Algunas marcas no están destinadas a desaparecer. La escuela donde todo empezó ha sufrido una reestructuración. Se reemplazó la gerencia, se implementaron nuevos protocolos de escucha activa y se amplió el equipo de soporte. La psicóloga que ha trabajado junto a Daniel desde el inicio fue invitada a asumir un rol regional para ayudar a otras instituciones a identificar signos tempranos de violencia en estudiantes neurodivergentes. Fue como si del dolor de Isadora hubiera nacido un nuevo tipo de atención, menos burocrática, más humana. Daniel continuó enseñando,
pero nunca volvió a mirar a un estudiante de la misma manera. Los ojos de cada niño ahora le decían algo, incluso cuando estaban en silencio. Especialmente cuando estaban en silencio. Aprendió a observar los dibujos con una perspectiva diferente, preguntar sin invadir, esperando respuestas que a veces llegaban en forma de una línea, un color o un silencio muy pesado. Isadora permaneció con la misma familia de acogida, quienes ahora esperaban la posibilidad de adopción. El vínculo era evidente, ya llamaba a la mujer tía, y el perro ya dormía a los pies de su cama. La habitación tenía luz, juguetes y, sobre todo, paz. Poco a poco fue ganando autonomía. Él eligió su ropa, los libros que quería leer, los dibujos que quería colgar en la pared. Y entre estos dibujos, uno llamó la atención de la psicóloga que la visitaba cada 2 semanas. Era un gráfico, un eje con subidas y bajadas, curvas, flechas, y en lo alto una palabra escrita con letras firmes: viva. No sobrevivir, no luchar. Vivo. Era la primera vez que utilizaba ese término para referirse a sí misma. Y allí nadie necesitaba traducción, porque incluso para una niña que aprendió a hablar en código, a veces una sola palabra lo decía todo. Fue una tarde normal, de esas sin grandes acontecimientos, que Daniel recibió en el correo un sobre sin remitente. Dentro solo había una hoja de papel con un dibujo, un puente. De nuevo, pero esta vez había un nuevo detalle. En el centro, sobre el puente, un símbolo que reconoció de inmediato. Era la misma fórmula que Isadora había usado meses antes para describir un patrón de dolor. Pero ahora fue tachado. Debajo, la palabra fin, escrita con una letra firme e inquebrantable. Daniel se quedó mirando ese papel durante varios minutos, en silencio. No había firma, ni mensaje, pero él lo sabía. Era de ella. No necesitaba nada más. Dobló cuidadosamente la hoja. La colocó dentro de un libro que siempre llevaba a clases, y continuó su día como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro sentí como si acabara de presenciar el cierre de un ciclo. No es perfecto, no libre de cicatrices, pero entero. Ese mismo día, por la noche, abrió su correo electrónico y encontró un mensaje del psicólogo que atendía a Isadora. Dijo que la niña había solicitado visitar una exposición de arte infantil y que, al llegar allí, pidió participar. ¿Puedo dejar un dibujo mío aquí? ¿Solo uno? Los organizadores aceptaron, y allí quedó, entre tantas otras obras, una hoja blanca con la palabra escuchar, escrita en varios idiomas diferentes, en formas espirales, hechas a mano. Era simple, pero poderoso. La psicóloga concluyó el mensaje diciendo: quiere hablar de lo que vivió Daniel, a su manera, y ahora, por primera vez, parece no tener miedo de quien la escuche. Daniel cerró su computadora portátil, se reclinó en su silla y respiró profundamente. La muchacha que él había conocido sentada en el suelo, con los ojos pegados al suelo y los hombros encorvados, ahora ocupaba espacios públicos con su voz. Incluso si fue dibujado, codificado o escrito a mano, era voz, y me estaban escuchando. Fue durante una conversación informal con el psicólogo que Daniel se enteró de algo que lo tomó por sorpresa. Isadora había pedido aprender Libras, lengua de señas brasileña. Al principio nadie entendía realmente por qué, ya que ella estaba progresando en el habla. Pero luego quedó claro. Quiero saber hablar de otras maneras, en caso de que alguien como yo necesite ser escuchado, dijo. Eso afectó profundamente a Daniel, porque no se trataba solo de ella, se trataba de garantizar que otras voces, tan silenciosas como la suya en su momento, tuvieran un camino. Recordó cómo empezó todo, los garabatos incomprensibles en los cuadernos, las frases en binario, las estructuras matemáticas que ocultaban el dolor.
y ahora quería ser un puente hacia otros niños que todavía estaban en la oscuridad, tratando de gritar con los ojos o con dibujos que nadie tomaba en serio. Era demasiado hermoso y demasiado real para encajar en una sola palabra como superación. Poco después, Daniel fue invitado a hablar nuevamente, esta vez en un evento sobre tecnología y educación inclusiva. Trajo consigo una presentación sencilla, con imágenes de los dibujos de Isadora, autorizados, por supuesto, y presentó el caso como una historia de escucha y traducción. Terminó la charla con una frase que anotó en su cuaderno la primera vez que vio a Isadora mirarlo. A veces, el problema no es el silencio del niño, sino la sordera del adulto. El público permaneció en silencio durante unos segundos antes de aplaudir. Y en ese breve silencio, Daniel sintió su presencia, como si desde algún lugar Isadora le dijera, «Así se habla». Porque al final no fue él quien salvó a esa chica. Ella fue quien enseñó al mundo a escucharla, y sabía que esa lección nunca la olvidaría. Fue un sábado por la mañana, mientras organizaba materiales viejos para reciclar, que Daniel encontró la primera carpeta donde había guardado los cuadernos de Isadora. Dentro, además de los dibujos, había notas que él mismo había tomado, garabatos apresurados, traducciones binarias, fechas programadas con urgencia. Lo transportó a esa época en la que todo era incertidumbre, tensión, miedo a equivocarse, miedo a no hacer lo suficiente. Se sentó en el suelo de la sala de estar durante un largo rato, repasando cada página. En uno de ellos había algo que nunca había notado. En la esquina inferior, bien escondido, estaba escrito, «Si alguien entiende, encuéntrame». Era como una cápsula del tiempo, un mensaje de ella al futuro, y allí se dio cuenta de que lo había encontrado. Eso ya lo había entendido, eso ya lo había oído, y lo más importante, ahora lo sabía. Guardó la carpeta de nuevo, pero esta vez con una sensación diferente. No más urgencia ni dolor, pero gratitud, porque fue el adulto el que no giró la cara. En las siguientes semanas, la familia de acogida de Isadora comenzó el proceso de adopción formal. Ella había expresado su deseo de quedarse con ellos, y los informes psicológicos confirmaron que el vínculo era fuerte y saludable. Daniel fue informado a través del psicólogo y no pudo contener la sonrisa. Sabía que ese capítulo tenía que suceder. No fue un final feliz cinematográfico, pero fue justo, bien merecido. Cuando la adopción fue oficial, Isadora envió un único mensaje de vídeo, grabado con la ayuda del equipo. «Gracias por leerme cuando nadie más lo hizo». Daniel lo vio solo, en el aula de la escuela, y cuando terminó el vídeo, simplemente se levantó, miró por la ventana y por primera vez en mucho tiempo se permitió respirar profundamente, porque aún con todo el dolor, con todo el peso, con todas las batallas, ella estaba bien. Y eso fue suficiente. La rutina de Daniel volvió a ser similar a la de antes, pero nunca volvió a ser el mismo. Continuó enseñando, ahora en otro colegio, con una actitud diferente hacia los alumnos. Lo que antes era solo contenido, ahora también era escucha. Lo que antes era solo silencio, ahora podría ser código. Comenzó a incorporar actividades de libre expresión a sus clases, pidiendo a los estudiantes que escribieran o dibujaran algo cada vez que quisieran expresar sus sentimientos. Algunos profesores pensaron que era innecesario, una pérdida de tiempo, pero él lo sabía. Sabía que, a menudo, lo que parecía una simple distracción era, de hecho, la única forma que encontraban algunos niños para pedir ayuda.
En una de estas clases, una niña tímida entregó un trozo de papel con una casa dibujada y la frase «Ojalá fuera así». Solo eso. Daniel no lo ignoró. Llamó al consejero, lo siguió de cerca y semanas después descubrió que estaba viviendo en un entorno de grave abandono. Otra vida, tal vez, alcanzada en el tiempo. A medida que pasaban los meses, Daniel e Isadora no mantenían contacto constante. La adopción requirió pasar a un nuevo ciclo, con espacio y privacidad, pero de vez en cuando recibía mensajes cortos, dibujados o escritos. Uno de ellos, en particular, llegó en una tarjeta por correo, dentro de un sobre azul. Dentro había solo 3 palabras, escritas en letras grandes y espaciadas. Ahora estoy en casa. Daniel sostuvo esa tarjeta durante largos minutos. Él sabía lo que significaba. Ella, que antes solo dibujaba habitaciones oscuras, sillas con clavos y manos cerradas, ahora decía que era su hogar, que llevaba dentro de sí un lugar seguro. Aquello había dejado de ser escenario de dolor y se había convertido en un refugio. Fue simbólico, fue real, y fue el mejor regalo que pudo recibir después de todo. Porque en el fondo todo el esfuerzo había sido para esto, para que un día pudiera vivir en paz consigo misma. Un día, mientras enseñaba una nueva clase de 2º grado, Daniel vio a un niño sentado en el fondo del salón, apartado, sin interactuar con nadie. Era su primer día de escuela y trajo consigo un cuaderno viejo, con la tapa gastada y las esquinas dobladas. Daniel se acercó lentamente, sin forzar la conversación. Simplemente se sentó a su lado y le preguntó si quería dibujar. El niño asintió y comenzó a garabatear en silencio. Lo que surgió allí fue algo que Daniel ya conocía bien. Patrones repetitivos, símbolos sueltos, formas geométricas que se repetían. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero eso desató en él la misma advertencia que había sentido años atrás. Cuando terminó la clase, guardó cuidadosamente el papel e hizo lo que había aprendido de Isadora: observar, dar la bienvenida y escuchar. Quizás era solo una manera que tenía el niño de expresarse. Quizás fue algo más. Pero Daniel ahora sabía. Nunca debes ignorar lo que un niño intenta decir, incluso si parece solo un dibujo. Esa noche, Daniel regresó a casa con ese papel en el bolsillo y una buena sensación de cansancio en el cuerpo. No era el mismo hombre que entró en las aulas de Noncentus. La escuela hace años, pensando que enseñar portugués y matemáticas era suficiente. Ahora llevaba consigo historias, cicatrices, lecciones que ningún diploma podía enseñarle. Echó un vistazo a la estantería donde guardaba una caja con archivos antiguos del caso de Isadora. Todavía estaban allí intactos pero presentes, no por nostalgia, sino como recordatorio, la importancia de mirar más allá de la superficie. Nunca asumas que el silencio es ausencia. Y sobre todo, la certeza de que escuchar con atención es uno de los actos más valientes que se pueden realizar delante de un niño, porque a veces la diferencia entre que el dolor continúe o termine es quién está al otro lado de la habitación. Y ese día cualquiera, con otra página dibujada, Daniel estaba seguro, seguiría siendo ese alguien. Unos meses después, Daniel fue sorprendido con una invitación inesperada. Isadora participaría en un concurso de talentos organizado por la nueva escuela. El evento sería pequeño, dirigido solo a familiares y personas cercanas. La familia acogedora lo incluyó entre los invitados, con la propia aprobación de la niña. Al llegar al lugar, vio los pasillos decorados con artesanías, frases escritas por niños, dibujos en las paredes. Y allí, en el centro de un mural, estaba la obra de Isadora.
una secuencia de códigos de colores acompañados de traducciones poéticas hechas por ella misma. En uno de ellos había un pasaje que decía: «Antes vivía dentro de mi cabeza, ahora es mi paraíso, y no mi prisión». Daniel lo leyó en silencio con los ojos llenos de lágrimas. La niña que una vez apenas podía sentarse en una silla sin temblar, ahora convirtió su historia en arte, para no olvidar, pero decir: sobreviví. Durante la presentación, Isadora subió al escenario junto a dos compañeras. Juntos realizaron una breve actuación con carteles escritos a mano. Cada uno contenía una palabra. Isadora sostuvo el último: voz. Cuando terminó, miró brevemente al público, se encontró con los ojos de Daniel y sonrió. No la sonrisa contenida de antes, sino una sonrisa abierta, confiada y animada. Él respondió con un discreto asentimiento, respetando su espacio, pero con el corazón estallando por dentro. Al salir no se hablaron. No fue necesario. Lo que había que decir ya se había intercambiado en miradas. A veces, lo más conmovedor no es el reencuentro lleno de palabras, sino la certeza silenciosa de que todo valió la pena. Y en ese momento, con una hoja de código, una actuación sencilla y una sonrisa, Isadora selló un nuevo capítulo, una en la que finalmente ella fue protagonista de su propia historia. Unos días después de la presentación, Daniel recibió un mensaje de la madre adoptiva de Isadora. Dijo que la niña estaba creando un pequeño diccionario de sentimientos en forma de dibujos y códigos, un proyecto personal que había estado desarrollando sola. La propuesta fue sencilla y, a la vez, brillante. Para cada emoción difícil de explicar, creó un símbolo, un color, una pequeña ecuación. Era su manera de hacer que el mundo fuera más accesible para ella y, quién sabe, para otros niños como ella. Su madre dijo que, con esto, Isadora pudo hablar mejor de lo que sentía, aun cuando faltaban las palabras. Daniel lo leyó con lágrimas en los ojos y una sonrisa orgullosa. Pensó en cómo, al principio, todos la llamaban cerrada, extraña, complicada. Pero ella no era nada así. Ella era una niña que inventaba el lenguaje para explicar lo que el mundo no sabía enseñar. Y ahora ella era la autora de sus propios diccionarios. Ese fin de semana Daniel decidió escribir. No para nadie en particular, solo para él. Se sentó en el porche con una taza de café y un viejo cuaderno y comenzó a registrar todo lo que recordaba de ese viaje. No quería olvidar ningún detalle. La primera vez que la vio sentada en el suelo, los cuadernos llenos de garabatos, las miradas que ella evitaba y las que, con el tiempo, empezó a recibir. Escribió sobre el miedo a equivocarse, sobre el peso de luchar contra un sistema que prefería ignorar. Pero lo más importante es que escribió sobre cómo todo cambió en el momento en que decidió escuchar con el corazón y no solo con los oídos. Eso no era solo un diario, fue casi un homenaje, un agradecimiento. Porque de todas las lecciones que ha aprendido en la vida, ninguna fue mayor que la que aprendió de aquella niña que un día escribió en silencio: «Me duele cuando me obligan a callar». En su escuela actual, los estudiantes más jóvenes comenzaron a llamar a Daniel cariñosamente el maestro que escucha con los ojos. Fue una broma que surgió a partir del comentario de un joven estudiante que dijo: «Incluso puede ver cuando estamos tristes sin decir nada». Daniel se rió al oír esto, pero sabía que había verdad en esa afirmación, porque después de Isadora aprendió a descifrar los silencios, los dibujos sueltos en los rincones de la página, las miradas bajas en medio de la clase. No se había convertido en un héroe. Él seguía siendo un profesor normal y corriente,
pero ahora con una escucha mucho más afinada, sensible, atenta. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero al menos podía garantizar que ningún grito silencioso pasara desapercibido dentro de su aula. Y para él, eso fue suficiente, porque a veces lo único que necesita un niño es un adulto que lo comprenda. Una noche, cuando llegó a casa, encontró otro sobre sin remitente. En su interior había una nueva hoja de códigos, pero esta vez acompañada de una traducción realizada por la propia autora. Anhelo binario, decía la palabra en la parte superior. Abajo, una secuencia de ceros y unos, con su respectiva decodificación. Hay días en los que quiero volver solo para sentarme en el suelo de tu sala y volver a dibujar. Daniel presionó esa hoja contra su pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue extraño, hermoso y triste al mismo tiempo. Isadora estaba bien, él lo sabía. Pero ese mensaje dejó claro que había recuerdos que dejaban una huella profunda, incluso los más simples, como el silencio cómplice entre un adulto atento y un niño que finalmente había sido visto. Dobló cuidadosamente la hoja y la colocó entre las páginas de su cuaderno personal. Porque hay cosas que no leemos solo una vez, lo guardamos para no olvidarlo nunca. La última vez que Daniel vio a Isadora fue por casualidad, meses después, en una feria de libros infantiles. Él no sabía que ella estaría allí. Iba caminando por los pasillos, hojeando algunos títulos para la escuela, cuando oyó una voz familiar que decía, «Esa autora es mi favorita. También solía dibujar mucho cuando era niña». Cuando se giró, vio a Isadora, ahora con el pelo un poco más largo, gafas nuevas y una insignia colgando de su cuello. Estaba con su nueva familia, sonriendo y hablando con confianza. Ella también lo vio. No corrieron uno hacia el otro. No era una escena de película. Fue solo un tímido gesto, un intercambio de miradas largo y significativo. Hizo un gesto con los dedos, como si dibujara en el aire, y luego señaló su pecho. Daniel entendió. Era como decir, todo sigue aquí, no lo he olvidado. Y él respondió de la misma manera, con un leve asentimiento y una sonrisa serena, porque allí, en ese simple momento, todo se cerró en paz. Regresó a casa ese día con el corazón caliente. Sacó su cuaderno personal, lo abrió en la última página en blanco y escribió solo una frase. Está bien, nada más, porque todo lo que hubo antes, el miedo, las luchas, los códigos, los rechazos, los dibujos, las denuncias, el vacío y la espera, encontraron allí sentido. No fue una historia con un final feliz tradicional, pero fue una historia con justicia, con escucha, con reparación. Isadora ahora era dueña de su propia narrativa, y Daniel solo una página en su libro. Una página importante, sí, pero solo uno. Y eso para él fue más que suficiente. En los pasillos de la escuela todavía se topaba con otras Isadoras, todos los días. Niños que cargaban con pesados silencios, que garabateaban en cuadernos como si intentaran organizar su caos interno. Algunos no tenían palabras, otros tenían tantos que se confundieron. Pero ahora Daniel ya no tenía que adivinar por sí solo. Tenía herramientas, experiencia y, lo más importante, el recuerdo vivo de esa historia para guiarlo. Sabía que no siempre podría salvar a alguien, pero también sabía que al menos podía evitar que un niño más gritara en vano. Él todavía era solo un profesor, pero en cada mirada atenta, en cada escucha genuina había un eco, el de una niña que una vez dibujó su dolor hasta que alguien finalmente lo entendió. Y así la vida continuó, sin finales cerrados ni grandes promesas, pero con marcas que nunca desaparecieron, y no deberían haberlo hecho.
porque algunas historias no están pensadas para entretener, sino para transformar. El de Isadora era uno de ellos. Daniel siguió adelante, con otros estudiantes, otras aulas, otras luchas, pero en cada nuevo niño que se sentaba tranquilamente, en el fondo del salón veía una oportunidad de empezar de nuevo, y cada vez que encontraba una hoja de papel olvidada con símbolos extraños o un silencio que duraba más de lo debido, recordaba. A veces las voces más urgentes provienen de aquellos que no pueden hablar, y escucharlos puede cambiar no solo una vida, sino el mundo que la rodea. Isadora no gritó, no lloré, no pidió ayuda con palabras, pero con valentía, genialidad y dibujos convertidos en código, enseñó al mundo a escucharla. Esta historia no se trata solo de dolor, se trata de escuchar, de reparar y del poder de un adulto que eligió no ignorarlo. ¿Qué pasa contigo? ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas llamadas de auxilio pasan ante ti, invisibles? Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.